Muy bien, vamos a empezar y saludamos a nuestro invitado. Es Luis Felipe Polo, es profesor y analista internacional que nos va a poder hablar de lo que está sucediendo en Guatemala. Muy buenas tardes, bienvenido a Gemundo. Paola y Jorge, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y a las órdenes. Así es, yo quisiera empezar por el tema de Zamora. Zamora es toda pues una institución y un periodista muy destacado que ha destapado varios casos de corrupción y ahora pues esta sentencia también va contra la libertad de expresión y todo lo que significa, ¿no? Todo lo que realiza el periodismo en ese país, en Guatemala. Sí, efectivamente, Zamora es un ícono dentro del periodismo, no solamente guatemalteco, sino también centroamericano. Él fue uno de los fundadores hace muchísimos años del siglo XXI, se llamaba, cuando fue el golpe de Estado de Serrano Elías en 1993, y a raíz de ese golpe él comienza a destapar una serie de actos de corrupción. Más adelante él retoma un nuevo nombre, este periódico Siglo XXI, y se llamaba Siglo XIV, y después él funda lo que es el periódico, que estuvo al aire 25 años. Y el periódico se dedicó en los últimos años, o casi a lo largo de toda su trayectoria, porque tuvo que cerrar en mayo pasado, a destapar una serie de actos de corrupción de los gobiernos de turno, a través de investigaciones muy serias de su equipo de periodistas. Muchos han sido perseguidos. Entonces Zamora siempre se ha convertido en una piedra en el zapato de los gobiernos, pero claro, en este gobierno ha sido mucho más profundo, porque sí ha encontrado y ha destapado muchos actos de corrupción que lo han llevado justamente a estas denuncias, donde el Ministerio Público pedía 40 años por unos delitos que finalmente no fueron considerados, y sí lo han condenado 6 años por lavado de dinero, que es lo que están llamando. Y no solamente lo condenaron a él, sino también han condenado a otras personas, liberaron a otras personas que habían sido incorporadas dentro del proceso judicial. El proceso judicial con una serie de falencias, por ejemplo, 9 veces cambió de abogado, las pruebas que él quería presentar no fueran aceptadas, es decir, una violación al debido proceso. Y este proceso judicial es lo más probable y es 100% seguro que va a terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una vez que en Guatemala haya pasado por todas las instancias correspondientes. Doctor Polo, en Guatemala han sucedido una serie de cosas. En el año 2019 se decide no renovar el mandato de esta Comisión Internacional contra la Impunidad en el gobierno de Jimmy Morales. En el 2020 se saca legislación para restringir el acceso de las ONGs a financiamiento internacional, por supuestamente alterar el orden público. El tema es que, como usted sabe, en Guatemala las normas que dicen qué es el orden público fueron hechas en 1965, en época de dictadura. Han habido recientemente también restricciones a ciertas candidaturas presidenciales. Esto da cuenta de un retroceso en materia de derechos humanos. ¿Podría hablarnos sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala en la actualidad? Mira, Jorge, Guatemala está viviendo un contexto muy difícil, y cada ejercicio de la democracia, entre comillas, que se está llevando a cabo ahí, sigue llegando a lo más profundo de una destrucción de todo el sistema. Este año, bueno, en 12 domingos hay elecciones generales. Recordemos que en Guatemala es el país donde existe la mayor cantidad de abstencionismo para votar. Por ejemplo, el presidente Yamatei, cuando fue electo, solamente votaron el 38% de los electores. En Guatemala no es un país donde la votación sea obligatoria, sino es opcional, y hay una serie de normas que deberían de cambiarse. Eso por un lado. Entonces, este año se tienen 22 candidatos presidenciales. Bajo las leyes actuales han sacado a 3 candidatos presidenciales, uno de ellos incluso que estaba puntero, lo sacaron hace un par de meses atrás, hace un par de semanas atrás, y han dejado más bien a partidos políticos que indirectamente están trabajando con el gobierno de turno. Pero por el otro lado, efectivamente, están las violaciones a los derechos humanos. Es decir, Guatemala no supera sus cifras de pobreza. Claro, pero si uno ve las cifras macroeconómicas que está presentando, con un crecimiento en el año 2021 de 8%, 4.3% en el año 2022, uno se puede imaginar que Guatemala es un país de bonanza. Es un país de bonanza para un determinado sector del país. Pero sin embargo es el segundo país de pobreza en América Latina, es el primer país de desnutrición infantil en el mundo, es el primer país en deserción educativa en el mundo, de manera que tiene unas cifras bastante dramáticas con relación a la cobertura de los derechos humanos, y especialmente dirigido a las poblaciones más sensibles, como son las poblaciones indígenas, las poblaciones rurales,
a sectores de mujeres, y creo que cada vez más la situación se está profundizando en una gravedad. Ha sido condenado Guatemala ante varias instancias internacionales. Este año tuvo su evaluación periódica ante Naciones Unidas, ante el ante el Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ha sido condenado porque hay una persecución a defensores de los derechos humanos, hay una persecución a abogados, jueces y fiscales. Hay 30 de ellos que han tenido que salir del país autoexiliados porque han sido procesados por diferentes motivos, de manera que la situación es muy, muy, muy grave. Es el país más rico de Centroamérica, es el país donde hay mayor infraestructura desarrollada, pero sin embargo es el país donde hay más pobreza, donde los niños se mueren literalmente de desnutrición, hay una violación extrema de los derechos humanos y además, por ser un país fronterizo con México, tiene este gravísimo problema, no solamente el narcotráfico, sino también que se convierte en un puente migratorio entre los países del sur que van a ir a México para después cruzar a Estados Unidos. De manera que sí es una situación bastante complicada y cualquiera de los candidatos que gane en estas elecciones va a tener un país que cada vez se hunde en la desesperación, se hunde en que la gente no cree en sus instituciones democráticas, no cree en los políticos, y lo que a veces han buscado incluso es esa mano dura, pero que por bendición de Dios no ha habido ningún golpe de Estado, porque tampoco es que los militares quisieran asumir un país de esa naturaleza. Y obviamente Guatemala, por su situación geopolítica clave en toda la región, merece una atención especial, y creo que estas elecciones va a significar el retroceso o un poquito más de avance para el respeto a los derechos humanos en ese país. Así es, profesor Polo, además a 9 días, ¿no?, de las elecciones, en los cuales vemos pues 22 candidatos, en los cuales va a ser difícil saber si realmente se va a venir un cambio para Guatemala. Muchos consideran incluso que Guatemala es un émulo de Nicaragua, de lo que está sucediendo, ¿no? El tema de la migración que debe preocupar, además de la fiscal general, ¿no?, que también ha sido cuestionada por persecución a no solamente periodistas, sino también a otros funcionarios, ¿no? ¿Se puede decir que se está emulando lo que está sucediendo en Nicaragua? No, yo creo que no, Guatemala Nicaragua es una dictadura completa, ¿no? Es una dictadura donde clarísimo ejemplo es la expulsión de 200 nicaragüenses e incluso la quitada de la nacionalidad. O sea, yo creo que Guatemala no va a llegar a ese extremo. En Guatemala lo que está pasando además es y Jorge lo mencionaba con la CICIG, que es la Comisión Internacional de Lucha contra los Cuerpos Clandestinos, que es además la CICIG fue constituida a raíz de los acuerdos de paz que se firmó entre el gobierno y la guerrilla en 1996. Yo trabajando en Guatemala tuve la oportunidad de ser parte de la elaboración de este acuerdo entre Guatemala y Naciones Unidas, y justamente se desarrolló para luchar contra los cuerpos clandestinos que había en ese país, pero en el camino se fue tergiversando un poco. Sí consiguió la CICIG en sus investigaciones responsabilizar a personas que estaban dentro, al margen de la ley, con asesinatos, con corrupción, etcétera, pero por decisiones políticas y porque además hubo una propaganda desde el gobierno contraria a la CICIG, es que la población estaba a favor de que se les expulse del país. Pero la diferencia es muchísima con Nicaragua. Yo, la verdad, Nicaragua es dictadura, en Guatemala todavía hay democracia, hay un ejercicio de los partidos políticos. Si bien es cierto, hay decisiones del Tribunal Supremo Electoral que no les permiten participar, decisiones antojadizas que son además confirmadas por la justicia ordinaria, pero en general hay una libertad política donde los comités cívicos se pueden organizar, donde los candidatos se pueden organizar, y lo que hace falta es más bien una transformación de las leyes electorales. Un clarísimo ejemplo. Nosotros en Perú basta con el DNI para votar, ¿no? En Guatemala, uno que tenga su DNI no es suficiente para votar, uno se tiene que empadronar primero y después votar. Entonces la gente, como dice, no es obligatorio, simplemente no se empadronan y no votan. Por eso es ese 60% de abstencionismo que se tiene. Pero sí, estas elecciones van a marcar algo importante, además, porque los 3 candidatos que están a la cabeza, llámese el ex embajador y ex subsecretario de Naciones Unidas, Edmund Mulet,
y dos candidatas. Una de ellas, Sandra Torres, que fue esposa de un expresidente Colón y que después esta sería su tercera candidatura de tendencia socialdemócrata. También está Suri Ríos, la hija del ex dictador Efraín Ríos Montt del año 1982, con sendas violaciones a los derechos humanos. Son los tres candidatos que están en primer lugar. No se ve ningún outsider en estos momentos, pero lo que ha generado es que tanto las dos candidatas están con sus partidos políticos apoyando al actual gobierno, lo que indicaría que dentro del comportamiento electoral de la ley, digamos, el Tribunal Supremo Electoral, estarían favoreciendo para que ambas pasen a la segunda vuelta. Y esto en verdad se decide en los próximos días, es decir, el domingo 25 son las elecciones, hay poco tiempo de las campañas. La candidatura presidencial se refleja independientemente de lo que va a ser la composición del Congreso, lo que va a ser la composición de las corporaciones municipales, como le llaman allá. Y creo que los dos candidatos que pasen a segunda vuelta se van a enfrascar en una guerra no tanto de propuestas, sino más bien de ataques personales. Y eso va a generar, obviamente, el descontento mucho más agudo de la población, para que tal vez al final también quien sea electo solo con un 38% de participación electoral de la población. Profesor Polo, usted fue secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional en Guatemala, también participó en el proceso de negociaciones del Acuerdo de Paz. ¿De qué manera bueno, Guatemala está en una situación de posconflicto, pero de qué manera la impronta, la huella del conflicto armado sigue condicionando la realidad política, económica y social de Guatemala en la actualidad? Es una pregunta muy importante, Jorge, porque en todas las sociedades donde ha habido conflictos se han desencadenado con base en unos problemas. Los problemas básicos sociales, falta de oportunidades, falta de educación, hambre, miseria, falta de atención al interior del país, falta de apoyo, falta de trabajo. Las causas han generado diferentes tipos de violencia. En Guatemala hubo una guerra de 36 años entre la guerrilla y el gobierno, hasta que en los 90 decidieron, a partir de la segunda mitad de los 80, decidieron enfrascarse en unas mesas de negociaciones para que finalmente en el año 96 se firme el Acuerdo Final de Paz, donde tuve la oportunidad y honor de participar, incluso en la misión de Naciones Unidas. Los acuerdos de paz han establecido hitos importantes, digamos, para el desarrollo del país. Pero sin embargo, los acuerdos de paz se han quedado como acuerdos porque en el año 1998 hubo un referéndum justamente para modificar la Constitución de acuerdo a los puntos principales que se habían firmado en los acuerdos de paz y la población dijo que no. Entonces se partió de que los acuerdos se quedaron en simples acuerdos. Sí, poco a poco se fueron desarrollando algunos a través de leyes, como por ejemplo el Acuerdo de Desarrollo Rural, el Acuerdo de Población de las Poblaciones Indígenas, que se fue desarrollando poco a poco en algunos temas, en otros no, el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil, el Acuerdo de Reinserción de los miembros de la guerrilla a la vida civil, que ese sí fue, digamos, cumplido en un 100%, porque se hicieron programas de apoyo a ellos, pero las causas siguen. Es más, yo creo que las causas se han agravado, Jorge y Paola, porque al final no es posible que después de tantos años que se hayan firmado los acuerdos de paz, que hayan pasado varios gobiernos, Guatemala siga cayendo en sus cifras tan dramáticas como el de desnutrición infantil o como que se coloque en el segundo país de pobreza a nivel de la región. O sea, no es posible. Y es un país que tiene recursos. Entonces, ¿qué está fallando? Lo que yo siempre digo, no está fallando la política, sino los políticos, los que ejercen los gobiernos, que no han sabido en verdad utilizar los recursos en favor de la ciudadanía, pero también acá hay un punto importante que es todavía la discriminación que existe contra las poblaciones indígenas, que históricamente han estado abandonadas y que siguen abandonadas. Entonces la polarización es muy grande, de suerte que muchos de los migrantes incluso han tenido que abandonar Guatemala. Hay poblaciones donde solamente está compuesto por mujeres porque los hombres se han ido a Estados Unidos, y son poblaciones que viven de las remesas desde Estados Unidos. Entonces sí, las causas continúan, y mientras no se ataquen esas causas
la situación de violencia, inseguridad, descontento, violación a los derechos humanos van a seguir continuando. Muchísimas gracias al profesor Luis Felipe Polo, es analista internacional. Muchas gracias por estar en Geomundo hablando pues de Guatemala. Muchas gracias.